A ver, ¿cómo es posible que un conflicto a 14.000 kilómetros de distancia pueda poner de rodillas a todo un país? Bueno, hoy vamos a desglosar justamente eso, la anatomía de una crisis que dejó al descubierto las vulnerabilidades más profundas de Ecuador. Esta frase, la verdad es que resume la esencia de todo, porque no estamos hablando solo de economía, ¿eh? Se trata de cómo un evento global puede golpear, pero con todo, directamente en casa, y sacar a la luz esas debilidades que, bueno, ya estaban ahí, latentes. Muy bien, empecemos a desarmar este rompecabezas. El punto de partida de todo esto es un evento geopolítico que, literalmente, sacudió los cimientos del mercado energético mundial. El detonante, el primer dominó que cae, fue el cierre del estrecho de Hormuz. Pensemos que por ahí pasa más o menos 1/5 parte de todo el petróleo del mundo. O sea, es como si le cerraran una de las arterias principales al comercio global. Y claro, para una economía dolarizada como la de Ecuador, que no tiene el salvavidas de devaluar su moneda para amortiguar el golpe, esto fue una alerta roja pero instantánea. El efecto fue, ¡puf!, inmediato y brutal. El precio del barril de crudo Brent se disparó por encima de los $110. Pero ojo, este número no es solo una cifra que vemos en las noticias, ¿no? Fue el primer temblor que desató un verdadero terremoto económico para Ecuador. Pero si el golpe de afuera fue fuerte, la verdadera catástrofe, la que convirtió esto en una tormenta perfecta, fue un problema interno, uno que se venía cocinando a fuego lento desde hacía mucho, mucho tiempo. Y aquí la cosa se pone peor, y rapidísimo. Fue como un 1-2, un golpe doble en menos de una semana. Mientras el mundo estaba con los ojos puestos en la crisis de Hormuz, Ecuador tenía su propio incendio, y justo en el corazón de su sistema energético. Y es que aquí se ve clarísimo lo frágil que era todo. La refinería de Esmeraldas, vamos, no era ninguna maravilla tecnológica. Era una instalación con casi 50 años encima, que ya antes del incendio estaba funcionando a menos de la mitad de su capacidad. Entonces, claro, cuando el fuego la saca de juego, el país, de la noche a la mañana, pierde su principal fuente para producir los combustibles que más necesitaba. Se quedó casi a ciegas. Y con eso llegamos a una paradoja que es devastadora. Ecuador, que es un país petrolero, se encontró en la situación absurda de tener que vender su propio crudo pesado con descuento en el mercado, para luego tener que salir a comprar los combustibles que necesitaba, como el diésel y la gasolina, a precios infladísimos por la guerra. Era una trampa mortal, un círculo vicioso que quemaba las reservas del país a una velocidad de espanto. Bien. Ahora bajemos de la macroeconomía y veamos cómo todo esto se sintió en la calle, en el día a día, en el bolsillo de la gente. A ver, recordemos. En enero, antes de toda esta locura, el galón de diésel costaba esto, $1.99. Este es nuestro punto de partida. Y para marzo, miren esto. $4.09. El precio se fue al cielo, más del doble en cuestión de semanas. Un golpe directo a la yugular del transporte, de la agricultura y al final del costo de vida de todo el mundo. Y como se ve aquí, no fue una subida gradual, no fue poco a poco, fue una escalada vertical, de un momento a otro. Un salto que dejó a toda la economía, digamos, sin aire y sin tiempo para reaccionar. Y ojo, que no fue solo el diésel, el impacto se sintió en todos lados. La gasolina extra y Ecopaís, ¡pum!, segundo precio más alto de la historia. El diésel para los camiones, vital para que todo se mueva. Y ni hablar de la super, que con su precio liberado afectó toda la cadena logística. Aquí, la verdad, no se salvó nadie. Claro, para intentar que todo no explotara, el gobierno tuvo que meter la mano en el bolsillo. Y fuerte. Imagínense, más de $54 millones en subsidios solo en el primer trimestre. Y esto nada más para que el precio del pasaje de autobús no se fuera a las nubes. Una locura la presión fiscal que esto generó. Y cuando parecía que la cosa no podía empeorar, pues empeoró. La crisis saltó de las gasolineras y se metió en dos áreas que uno no se esperaría, pero que son vitales: la electricidad y, créanlo o no, los bananos. Y aquí se suma otro ingrediente a la tormenta perfecta. Justo en ese momento, una sequía tremenda en la Amazonía deja a las represas hidroeléctricas casi secas. ¿Qué toca hacer? Pues prender las centrales térmicas que funcionan, adivinen con qué. Con diésel. El mismo diésel que estaba por las nubes. Un dilema imposible.
Y la dimensión del problema era francamente absurda. Por cada galón de diésel que se quemaba para generar electricidad, el Estado tenía que poner de su bolsillo $1.56. Era un agujero negro de dinero, un gasto insostenible solo para mantener las luces prendidas y evitar apagones masivos. Y ahora vamos con los bananos. Recordemos que Ecuador es el exportador número 1 del mundo. Pues bien, con el estrecho de Hormuz cerrado, se bloqueó un mercado clave en el Golfo Pérsico. El resultado, 600.000 cajas a la semana que no se podían enviar. Y los costos para intentar llegar por otro lado, bueno, se dispararon. La logística se transformó en una verdadera pesadilla. Miren la nueva ruta. El barco salía de Ecuador, pero tenía que ir hasta Turquía. Ahí bajaban todo a camiones para cruzar por tierra hasta el Golfo. O sea, un viaje que normalmente tomaba 30 días, ahora pasaba de los 50. Y claro, esto no solo aumentaba los costos una barbaridad, sino que la fruta llegaba, bueno, como llegaba después de semejante vuelta. Y bueno, después de todo este caos, ¿qué queda? ¿Cuál es la lección? Porque esta crisis dejó unas cuantas, y muy, muy duras, sobre todo en temas de dependencia y soberanía. Hay un concepto clave que sale de todo esto, y es el de escudo geopolítico. Y no es nada abstracto, ¿eh? Es, en palabras sencillas, la capacidad real que tiene un país para aguantar estos golpes que vienen de afuera sin que toda su economía y su sociedad se vengan abajo. Y aquí viene la parte más amarga de la historia. Para el 7 de abril, la guerra se calma, hay un alto al fuego, y el precio del petróleo baja a $93. Parecería que lo peor ya pasó, ¿verdad? Pues no, porque el problema de afuera se solucionó, pero el de adentro, la refinería, seguía fuera de combate. La famosa normalidad todavía estaba muy lejos. Ecuador no disparó un solo misil en esta guerra, pero recibió el impacto de lleno en el bolsillo de sus ciudadanos. Esta frase es lapidaria. La guerra estaba a miles de kilómetros, en otro continente, pero las consecuencias económicas se sintieron como si las bombas hubieran caído en pleno Ecuador. Al final, todo se reduce a esta pregunta, que queda flotando en el aire. La próxima crisis, porque siempre hay una próxima crisis, no va a mandar un aviso. La gran duda es si, para entonces, el país estará mejor preparado. Si la lección, que fue tan costosa, de verdad se habrá aprendido.